Se titula Efecto del estrés térmico en la simetría de zánganos y reinas de apis mellifera. Esto fue parte de mi tesis, de hecho es parte del tercer capítulo de mi tesis. Y ahorita les comento el contexto general de la investigación y cuál es pues, la relevancia de esta, ¿no? Bueno, tenemos que México es un productor de miel a nivel mundial. En el dato de 2017 dice que fueron alrededor de 57,000 toneladas. Y dentro de México, Yucatán en particular es el primer estado productor, que es el que está aquí, la península de Yucatán, con 17,000 toneladas. La actividad apícola en Yucatán es muy fuerte. La mayor parte, o sea, es un ingreso muy bueno que tienen las familias rurales y es de mucha relevancia pues en esta zona, ¿no? La actividad apícola. Y mueve alrededor de 400 millones de pesos, si no es que más, ¿no? La mayor parte del dinero, o sea, de las importaciones se van a la Unión Europea, principalmente a Alemania, y cada año se incrementa más la exportación pues, de este producto pecuario. Además de esta importancia que tiene, la importancia económica que tiene Apis mellifera en esta región, también, a pesar de que es un organismo exótico, o sea, es un organismo introducido, también tiene una importancia como polinizador, ¿no? Es un servicio ambiental que cumple, ¿no? Quizá no tan eficientemente como una abeja nativa, pero sí que lo hay, tanto en cultivos comerciales como pues, en ecosistemas naturales. Y ahorita lo que vemos aquí es una gráfica de lo que está ocurriendo con respecto a los días de olas de calor. Este es un modelo que un autor que se llama Mora tiene, está en internet. Tú puedes poner cualquier parte del mundo y te dice qué tanto se va a incrementar la temperatura, ¿no? Y cuántos días de ola de calor que le llama, él le pone acá el deadly threshold, un nombre un poco así como muy fuerte, ¿no? Como que le llama esos días, días de ola de calor, que son días donde hay mucha humedad y temperaturas muy altas. En el 2015 había alrededor de 49 días estimados como días de olas de calor en la península de Yucatán. Y una estimación a 50 años dice que va a haber alrededor de 147 días que van a cumplir con estas características de alta temperatura y alta humedad, por lo que la temperatura se va incrementando año con año cuando se vaya afianzando cada vez más el fenómeno del calentamiento global, ¿no? Y bueno, la idea que tenemos es, o sea, la hipótesis de qué ocurriría con las abejas, porque al final de cuentas las abejas son insectos y como insectos son ectotermos y dependen de la temperatura ambiental para termorregular. Y pues queríamos saber cuál es el efecto que tiene en el fitness de las abejas, ¿no? Ese fue el tema en general de mi tesis doctoral. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Por lo que el primer capítulo, en este sí hubo asimetría, digo, hubo una parte de morfometría geométrica que se evaluó asimetría fluctuante en obreras, además de comportamiento. Este es el capítulo 2, que se evaluó cuestiones de inmunocompetencia, ya con parámetros bioquímicos como fenoloxidasa, proteínas de heat shock, etc. Y este sería el tercer capítulo, bueno, parte del tercero, que sería cómo afecta la temperatura estresante por calor a los parámetros reproductivos. Dentro de los parámetros reproductivos estamos tomando en cuenta la simetría, que es lo que nos compete, ¿no? Aquí en el Congreso, que es la cuestión de morfometría geométrica. Estamos evaluando principalmente la asimetría fluctuante, porque como ustedes ya saben, es un tipo de asimetría que está asociada a los factores externos durante el desarrollo, a la estabilidad en el desarrollo. Mientras más, si se denota asimetría fluctuante y el gradiente de asimetría es mayor, quiere decir que ha sido un organismo que se desarrolló en situaciones de estrés. Nosotros usamos en las abejas porque tienen asimetría bidireccional, las alas en particular, y estamos usando la simetría fluctuante para evaluar la estabilidad del desarrollo y porque también tiene una característica importante. La simetría es importante durante los vuelos de apareamiento en los zánganos, que quiere decir que un organismo más simétrico tiene mejores probabilidades de copular. Entonces, ahí es donde asociamos la simetría con los parámetros reproductivos. Además que también evaluamos otras cuestiones como calidad del semen, porcentaje de espermas, concentración
eh, ovariolos, el tamaño de la espermateca, etcétera. Y es lo que les comentaba, ¿qué efectos tendría en la simetría, no? Los rasgos fisiológicos reproductivos son los más sensibles, sabemos eso, en particular la de los machos, que son los zánganos, pero no sabemos qué ocurrirá si estos individuos reproductivos se desarrollan bajo estrés térmico, qué tanto se afectaría la simetría. Los materiales y métodos, bueno, aquí tenemos estas gráficas. Lo que ustedes ven acá en la línea roja es la temperatura ambiental. Esta es una ola de calor, llegó a 44 grados en este punto. Y si bien les dije que las abejas son organismos ectotermos, hay una particularidad, a pesar de que son ectotermos, tienen estrategias que pueden mantener la temperatura de la colmena muy estable. Como ustedes pueden ver aquí, mantienen la colmena alrededor de los 35 grados, bastante estable. Sin embargo, cuando ya empieza a subir la temperatura ambiental alrededor de los 40 grados, ellas empiezan a perder la capacidad de termorregulación y la temperatura ambiental dentro de la colmena se empieza a incrementar. Y aquí tenemos que llega a un incremento de casi los 40 grados. En base a esta observación que se hizo a través de sensores, esta línea amarilla y la verde son dos colmenas, el interior de la cámara de cría de dos colmenas, se diseñó esto que ven aquí, que es un tratamiento que se dio dentro de una cámara térmica, de una cámara climática, perdón. Este de aquí es el tratamiento control, que fluctúa entre 34 y 35 grados. Esto se aplicó a pupas. Y esto que está acá es el tratamiento de calor, que tiene un pic que llega hasta los 40 grados, simulando esto que está aquí. Luego vuelve a bajar y regresa otra vez a esta pequeña fluctuación de 34 a 35. Esto se aplicó durante 6 días, simulando una ola de calor que dure 6 días, ¿no? La idea era que tenga esta fluctuación que ocurre en la naturaleza, que usualmente en trabajos donde se utilizan modelos de temperatura, normalmente usan temperaturas estables, pero en la naturaleza la realidad es que no ocurre así. Entonces tratamos de replicar esto, ¿no? Y otra cosa importante que no todos están habituados con la expresión, o sea, los términos cámara de cría. La cámara de cría es la caja de aquí abajo. Normalmente las pupas, las larvas, los estadios inmaduros están abajo y la parte de arriba solo hay miel. Entonces los trabajos, el esfuerzo de termorregulación de la colmena se concentra en la cámara de cría, que es donde nosotros pusimos el sensor. ¿Cómo obtuvimos los zánganos? Pues mira, pusimos este que es un excluidor de reinas. ¿Qué quiere decir? Que puedes meter la reina acá, las obreras pueden entrar y salir, pero las reinas no, porque son más grandes. Y buscamos un panal que tuviera celdas de zángano. Las celdas de zángano son más grandes. Se encerró la reina, se metió, calculamos los días en que ya estaba bien operculada la cría, se extrajeron, se cortaron, una mitad se fue a tratamiento, otra mitad se fue a control. Y para las reinas se utilizó el método de cría de reinas artificial Doolittle. Este método te permite obtener una gran cantidad de reinas en muy poquito tiempo. Consiste en traspasar una larva a estas copaceldas que ven aquí, y una vez que ya fueron pupas, se sometieron a tratamiento también de temperatura. Esta es la cámara climática y seleccionamos la pupa para el tratamiento por dos situaciones. La primera es que cuando se rompe la termorregulación, las abejas las abejas adultas evaden la colmena. Tienen varias estrategias, ¿no? Una es evaporar agua, aletear en la piquera, que es la entrada de la colmena, para que entre aire fresco, pero cuando ya no pueden, porque la temperatura ambiental es demasiado alta y hay mucha humedad en el ambiente, estas salen de la colmena y forman estas barbas aquí en la entrada, que ustedes pueden ver acá. Pero los estados inmaduros como pupas y larvas no pueden salir, entonces se quedan adentro y están sometidas a este estrés. Estas que ven aquí, esta foto, son las pupas de las abejas. Normalmente están operculadas, pero aquí se le quita el opérculo para comer las pupas. Y son estas cajitas que ven dentro de la cámara climática, que ven que tienen malla. Esto permite que la temperatura y la humedad pueda transferirse bien. Y cuando emerjan las abejas no se nos escapen, ¿no? Y podamos obtener los ejemplares. Ahora, escogimos la etapa de pupa porque, como cualquier otro insecto amblometálogo, es una etapa del ciclo de vida que ocurren cambios muy dramáticos, se reestructura por completo el cuerpo y pensamos que en este proceso el calor con un factor estresante podría detonar cambios, ¿no? Podríamos poder ver morfológicamente los cambios. Y
Otra cosa que tienen que ver aquí es que la etapa de pupa varía entre los zánganos y las reinas. Las reinas crecen muchísimo más rápido, por lo que el estrés por calor se le aplicó en la mayor parte del tiempo de pupa, mientras que en los zánganos solo representa aproximadamente la mitad. Esto lo hicimos así porque en un ambiente natural esto así ocurre. Y fueron en esta etapa de prepupa hasta pupa, que está aquí, fue cuando se aplicó el tratamiento que tenemos acá. Hicimos también, además de la morfometría geométrica para evaluar la simetría, también se evaluó a través de morfometría tradicional. Para eso pusimos las landmarks en el TPS-DISC. Esas landmarks las usamos en la morfometría geométrica, pero este programita, el Core Gym, tiene el Traditional Morphometric Generator, el que aprovechamos para obtener medidas entre los puntos de las venaciones. Estas medidas que fueron usadas como un carácter. También usamos el largo de ala, el ancho de la cabeza, la distancia interregular, y se usó el componente principal 1, se hizo un análisis de componentes principales como un estimador de tamaño, ¿no? Además que también se evaluaron las diferencias de tamaño entre tratamientos. De ahí se hizo una ANOVA mixto para evaluar la presencia de asimetría fluctuante y se sacó un índice de asimetría fluctuante, que es el que está acá, de Palmer y Stovek. Ahora, en cuanto a la morfometría geométrica, este fue el patrón que usamos, que ya se había usado anteriormente en abejas africanizadas, que fue usado por Francois. Es el mismo que usamos nosotros. Como les dije, se usó el TPS-DIG y se analizaron a través de MorphoJ. Se corrió una Procrustes ANOVA, un análisis discriminante para ver si había diferencias de forma, y se evaluó también la simetría fluctuante de tamaño centroide y de las distancias Mahavala-Novice como un estimador de asimetría fluctuante de la forma y la otra del tamaño. Los resultados, esto es de la simetría tradicional, digo la morfometría tradicional. Vemos que entre tratamientos no hay diferencias. Esto es de las reinas. No hubo diferencias. Estas son las Bs, las venaciones que hay aquí, son los caracteres que se seleccionaron donde sí hubo presencia de simetría fluctuante. Y prácticamente hay diferencias entre caracteres, pero no entre tratamientos, no hubo diferencia. Esta es la de los zánganos, hubo diferencias entre caracteres y también vemos que hay diferencias entre las medidas de las venaciones que hubo asimetría fluctuante. Se ve la separación que hay entre los rojos y azules, que son tratados y no tratados en zánganos. Y luego se hizo el estimador de asimetría fluctuante. Recuerden, esto es morfometría tradicional. Vemos que en las reinas no hubo diferencias, pero en los zánganos sí, siendo más asimétricos los zánganos sometidos al estrés térmico. Ahora ya pasamos a la parte de morfometría geométrica. Ah, no, perdón, estamos hablando de los tamaños, disculpas. Aquí estamos hablando de el tamaño de las alas, el tamaño de la distancia interregular y del componente principal y el ancho de cabeza. Aquí vemos que hay diferencias significativas en el componente principal 1, en el ala y la tibia, siendo de mayor tamaño los estresados, aparentemente. Mientras que en las reinas no hubo diferencia en cuanto a esta parte. Ahora sí pasamos a la parte de morfometría geométrica. Aquí este es un Procrustes ANOVA de las reinas. Esto nos sirve para evaluar si existe la asimetría fluctuante. Encontramos que primero vemos que que esta diferencia no es causada por el error, porque vemos el tamaño del mean square es menor el del error que el de la interacción de individuo por lado. Lo mismo ocurre en el de Procrustes ANOVA. Y vemos que sí hay presencia de asimetría fluctuante en el tamaño centroide. Permítanme un segundito. Estoy teniendo error acá. Ahí, perfecto. Y también de la forma. Este es el de este es en las reinas, este es de los zánganos. También encontramos simetría fluctuante. Podemos ver el cuadrado medio del error, que esta variación no es causada por error de medición. Ah, olvidé mencionar, las medidas se hicieron en los caracteres izquierdos y derechos y se hicieron 2 veces, justamente para evaluar esto. Se tomaron medidas 2 veces. Ahora lo que estamos viendo es una regresión para evaluar la asimetría del tamaño centroide. Y vemos que las reinas tienden a ser más asimétricas, pero
no hay una clara diferencia entre las reinas tratadas con calor y las no tratadas, mientras que los zánganos sí se ve una diferencia. Lo que estamos viendo es una elipse de confianza del 95%. Ya que están los zánganos, se ve una clara diferenciación. Son más asimétricos los zánganos estresados que los no estresados. Ahora vamos a ver la cuestión de la forma. En cuestión de forma no vemos una clara diferencia entre estresados y no estresados. Y aparentemente las reinas siguen siendo más asimétricas que los 5 zánganos. minutos. Perfecto. Sí, ya estoy cerca de terminar. Ahora vamos a ver, se hizo una, con los datos de asimetría fluctuante se hicieron ANOVAs y vemos que en los zánganos fue significativo el del tamaño centroide. La diferencia que hay entre las asimetría fluctuante del tamaño centroide sí es significativo, mientras que en los demás parámetros, tanto de reinas, no fue significativo y la de Sanita Mahalanobis tampoco. También se hizo el análisis discriminante para ver si hay diferencias en la forma entre las alas de las no tratadas tanto en zánganos como en reinas. Sí hubo diferencias significativas en la forma. Ahora, la discusión se sabe que hay factores estresantes, además de la temperatura, como los daños físicos, plaguicidas, que pueden afectar la forma de las alas. Esto se ha probado en otras especies de himenópteros y también en lepidópteros, así que se esperaba que esto ocurra, ¿no? También se ha hecho en Apis mellifera, este es del capítulo anterior. Aquí probamos igual con abejas estresadas, pero obreras, y vemos que la temperatura aplicada de la misma manera, pero en obreras, también afectó la forma. Aquí vemos que son 3 colonias diferentes, abejas estresadas, no estresadas, y vemos que hay una clara diferenciación de forma de estos dos tratamientos. Y ahora, ¿qué pasa con los zánganos? Pues para los zánganos, ¿qué quiere decir que haya diferencia en la simetría fluctuante de las alas? Quiere decir que hay un ala más grande que la otra. Existe esa tendencia con los zánganos estresados. Y se ha visto que mientras más simétrico es un zángano, mayor probabilidades de éxito reproductivo tiene. Quiere decir que si ocurre lo contrario, que es muy asimétrico, la posibilidad de encontrar una reina durante el apareamiento, que se lo hacen a través de congregaciones, es menor, ¿no? Entonces ahí hay un efecto en los parámetros reproductivos de los zánganos. Sin embargo, en las reinas no encontramos que hay un efecto, a pesar de que fueron más asimétricas. Eso podría ser deberse a que usamos el método de cría de reinas artificiales. Podría ser que eso, de cierta manera, haga que incrementen haya sido un factor estresante. Otra cuestión es que los zánganos son diploides y las reinas son haploides. Eso también podría afectar a que el estrés pueda causar estas diferencias morfométricas en comparación con las reinas, ¿no? Y bueno, pues sería todo. Les agradezco pues a ustedes por su presencia, a Hugo por la organización, y agradezco pues al CONACYT por la beca por grado y al proyecto de cambio climático y polinizadores por permitirme trabajar en este proyecto, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Muy bonita. Y tenemos tiempo para preguntas. Giovanni Olaya. Giovanni, ¿tienes la palabra? Sí. ¿Aló, Giovanni? Mm, Siguientes, Boris. Boris, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchas bien, Rubén? ¿Qué tal, Boris? Da mucho gusto escucharte de nuevo, ¿sí? Sí, igualmente. Felicitaciones por tu trabajo, está muy bonito. De hecho, me gustó. Y tengo en realidad varias dudas. La primera es, ¿por qué no evaluaste en etapas anteriores y solo la etapa pupa? Porque puede que los cambios morfológicos o el estrés térmico sea más importante en los estadios iniciales, donde empezaría la etapa de desarrollo. Y si me podías explicarte un poquito más lo que pasa con las trabajadoras en general, Ok. porque La no primera, sé más sobre de las las larvas. trabajadoras. Dices etapas anteriores, supongo que son las larvas. La Sí. cuestión con las larvas es que las van alimentando progresivamente. Entonces, tú no puedes sacar una larva y mantenerla viva. Es sumamente difícil como para que reciban el tratamiento en el laboratorio. ¿Me explico? O sea, las abejas adultas, las nodrizas, van a ir alimentando las larvas progresivamente, ¿no? A través de la probóscide.
Entonces, al sacar las larvas y darles tratamiento, es muy difícil mantenerlas con vida, como para que luego lleguen a la etapa de adultas y ya puedas medir estos cambios, ¿no? En la forma. Esa es la dificultad de hacer esto, ¿no? Con etapas anteriores a la pupa. Y lo que pasa con las obreras, el primer capítulo que hice, que fue el artículo que salió de las obreras, apenas estaba empapándome con esto, entonces no evaluamos sí evaluamos que existía simetría fluctuante, sí evaluamos que sí hubo cambios en la forma del ala, pero no evaluamos qué tanta fue la simetría fluctuante y si en verdad hubo más asimetría en las tratadas por calor que en las no tratadas. Pero ya en otros parámetros no asociados a la morfología geométrica, lo que ocurrió fue que se redujo su longevidad en alrededor de un poco más de un día. Estamos hablando que fue un experimento de observación que duró más de 2 meses, fueron más de 3.000 abejas. Entonces, sí se vio que hubo una reducción en la longevidad. Y también ocurrió que forrajeaban precozmente, salieron a forrajear antes de lo que normalmente. Entonces, no sé, espero haber respondido tus ambas preguntas. Mm, sí, y si puedo hacer una tercera. Ah, pues sí, supongo que sí. Eh, y estos cambios abruptos de temperatura producidos por las olas de calor no provocan también eh, cambios en el comportamiento, que las hembras o que los zánganos o las reinas se pongan más agresivos, más sumisos, y eso, no sé si escapa un poco más allá del amorfo, pero no sé si viste algo así. Tanto así como más agresivos, no, en realidad los zánganos no son para nada agresivos, de hecho no tienen aguijón. Y la reina sale junto, cuando hay mucho calor, ¿viste la foto que salen como barbas de abejas que salen ya Ujú. escapando de la colmena cuando ya no pueden termo regular? Pues la abeja sale junto con la reina sale junto con las obreras y se queda ahí afuera en lo que llamamos la piquera, que es la entrada, hasta que ya la situación térmica pues mejore, ¿no? Las obreras sí se ponen un poco más agresivas, definitivamente sí, cuando hay calor y te metes a la piedra, sí son mucho más agresivas. Ok, muchas gracias. No, de nada, a ti. Bueno, voy a